Nos encontramos en el parque del municipio de La Ceja del Tambo, esta población que queda en el oriente del departamento de Antioquia y que es una de las poblaciones con más desarrollo en los últimos años acá en este departamento. Don Rodrigo López, habitante de acá de la población, que conoce mucho del municipio de La Ceja, me da mucho gusto tenerlo nuevamente a través de nuestro programa y que nos hable usted primero de esa ceja de antaño y ahora de esta ceja ya moderna que ha crecido muchísimo. Exactamente, Jair, me agrada mucho poder participar en este programa que es como una vitrina al mundo de este bello pueblo llamado La Ceja del Tambo. Este bello pueblo que en sus inicios tuvo nombres diferentes como Valles de Santa María, La Ceja de Guatapé, La Ceja de Río Negro, luego La Ceja, luego La Ceja del Tambo, y hace unos 12 o 13 años retomó el nombre ancestral de La Ceja del Tambo. La Ceja del Tambo porque la ceja, porque los antepasados vieron cuando pernoctaban aquí en este bello valle de La Ceja, cuando venían rumbo a los valles de San Nicolás, pernoctaban en este bello valle en tambos, casuchas o lo que llaman en otra parte bohíos. Tenemos aquí al frente el kiosco, es una réplica de lo que eran los tambos. Los tambos eran unas construcciones, llamémoslas construcciones, aun cuando eran hechas de madera y paja, en la cual la gente vivía aquí, desde los indios taamíes, que también hubo un reducto de indios nutabes, y también adentrándonos más en la vía de los valles de San Nicolás se encontraban los indios de Armas. Aquí en el Palacio Municipal o Casa Consistorial era un tambo de 2 pisos, hecho de madera, balconcito, y ahí era el Palacio de Gobierno o Casa Consistorial, es un nombre tradicional de los españoles. También teníamos en la esquina de donde era el cortijo primero, ahí había otro tambo de 2 pisos, que ese era propiedad precisamente de una de las fundadoras del municipio, María Josefa Marulanda. María Josefa Marulanda, que tenía su hermana Rita Marulanda, ellas discutieron un poco sobre la intención que tenía María Josefa Marulanda de donar los terrenos para que este caserío o esta pedanía se convirtiera en algo más grande, que ya en 1789 fue cuando María Josefa decidió hacer las escrituras de donación de los terrenos para la construcción del Palacio Consistorial, nuestra iglesia Nuestra Señora del Carmen, hoy llamada Basílica Menor Nuestra Señora del Carmen, desde el año 2003-2005, me queda esa pequeña duda, y también para la construcción de la cárcel y algunas casas más. Claro que ella, siempre buscando el usufructo, quiso que a cambio de esa donación se le permitiera vender lotes o terrenos a los habitantes que en ese momento existían, para poderse, valga la repetición, usufructuarse de su donación. ¿Tenía muchas propiedades ella acá, muchos lotes? Sí. Yo estoy en este momento escribiendo una monografía actualizada del municipio de La Ceja del Tambo. La llamo Monografía Actualizada del municipio de La Ceja del Tambo, lugar fresco y en movimiento, porque es que este bello valle es fresco y no para en su progreso. Este bello valle tuvo un tiempo en la década del 50 y comienzos del 60, era muy lenta en su trasegar de avanzada hacia el futuro, porque era un valle lleno de arracacheras, cultivos de papa, ganadería, habían quebradas, o sea que era muy limitada la población, y por allá por los años 1940, 45, 50, los habitantes de este bello valle eran más o menos unos 7.000, 8.000, y por el calentamiento global también ha ido evolucionando la temperatura. Yo recuerdo
que desde que yo nací en 1951, pero entonces en aquella época hago remembranza de ese, o recorderis de esa época, porque la temperatura de la ceja en la década del 50, 60, era más o menos de unos 11, 12 grados centígrados. Y la de la Unión era por ahí 8 o 9. Y es la comparación del calentamiento global, porque en este momento la ceja tiene una temperatura y un clima maravilloso, oscilando entre 17 y 18 grados. Este pueblo lleno de espacios para el descanso, lleno de espacios para la tranquilidad, está siendo muy bien mirado a nivel nacional, internacional y gente de los pueblos aledaños, porque aquí se respira una tranquilidad muy buena, la temperatura es exquisita, tenemos todo lo que pudiera tener una ciudad intermedia, tenemos hoteles, restaurantes, comercio. Este pueblo ya es, la fuente principal de este municipio es el cultivo de las flores. También las flores, la mora, llegó a ser lechero, inclusive aquí se realizaba una feria Holstein maravillosa, donde aquí haciendas como la Virginia, Balcanes, Xochimilco, la Argentina, estas haciendas maravillosas que proveían de leche a todo el departamento, y que también proveían de ejemplares maravillosos para las ferias Holstein. Ahorita ya se ha ido degenerando su producción lechera, porque la parte floricultora ha ido absorbiendo los terrenos, y es válido porque tanta población que se ha animado a venir a este municipio por su tranquilidad, por su clima, por su cambio de ambiente, ha ido generando inversiones floricultoras que nos han beneficiado con exportaciones a nivel nacional e internacional, como exportaciones a Estados Unidos, Europa y el mundo. Claro que, por ejemplo, tenemos competencia. La ceja es lugar fresco y en movimiento, porque no para. La ceja está diversificando su productividad. Ya ahorita el aguacate está siendo también uno de los rubros muy bien penetrados en el municipio, porque tenemos competencias que a futuro nos pueden lesionar la economía, como es las flores de Holanda, las flores de otros países, que tenemos que competir con ellos, porque cuando hay competencia hay calidad. Y esa es la base de economía de acá del municipio de La Ceja. Don Rodrigo, usted me decía que en los años 50, más o menos La Ceja tenía entre 7.000 y 8.000 habitantes. ¿Cuántos tiene en este momento? Exactamente. Hace muchos años que no se realiza un censo real. Hace unos 15 años, creo que el último censo debe tener por ahí como 15 o más años, y todavía figura como con una población de 47.000 habitantes. Pero La Ceja en este momento, visto desde el control del CISBEN y de la población que se ventila en todos los aspectos, yo me atrevería a decir que La Ceja tiene alrededor de 65.000 habitantes. Esa temperatura, tenemos 137 kilómetros de territorio. La Ceja tiene sus límites con La Unión, El Retiro, Río Negro, y también yo siempre he dicho que La Ceja es de aquí para el sur, porque allá está el corregimiento de San José con sus veredas, 11 veredas en la zona sur, tenemos otras 6 en la zona de la vía Río Negro, y esas veredas han ido también diversificando entre el cultivo del aguacate, la uchuva, la mora y las hortensias y todos los demás variedades floricultoras que enriquecen a este municipio. ¿Son cuántas veredas que tiene La Ceja del Tambo? La Ceja tiene 17 veredas y un corregimiento. 17 veredas y un corregimiento que queda al sur de la población. Exactamente. En la monografía, ¿para cuándo la tiene proyectada terminarla? Sí, gracias. Esa monografía actualizada, y valga la connotación de actualizada, es porque tiene un contenido muy funcional. Tiene reseña histórica,
reseña histórica, mitos y leyendas, sitios turísticos y personajes ilustres. La Ceja tuvo el primer presidente antioqueño llamado Juan de Dios Aranzazu, nacido aquí en Las Lomitas, aun cuando, y le doy la fe a un escrito de un periódico rionegrero que dice que Juan de Dios Aranzazu nació en Río Negro. Eso se justifica, es válido porque La Ceja pertenecía a Río Negro, cuando Sonsón fue departamento. Porque mucha gente en mis estudios de la historia del municipio he encontrado que Sonsón fue departamento. Y todo esto pertenecía a los valles de San Nicolás, a la cabeza de Río Negro. Entonces La Ceja inclusive tuvo un nombre llamado La Ceja de Río Negro, porque pertenecía a Río Negro. Entonces, si Juan de Dios Aranzazu nació aquí en Las Lomitas, que hoy en día es de La Ceja del Tambo, pero otrora en el nacimiento de Juan de Dios Aranzazu, es válido decir que Juan de Dios Aranzazu era de Río Negro. Pero para nosotros es tan cercano aquí de Las Lomitas, aquí a 1 kilómetro del casco principal, que nosotros nos enorgullece de que era cejeño. ¿Por qué no hablamos, estamos acá en el parque principal del municipio de La Ceja del Tambo? ¿Por qué no me hablan cuando esto aquí fue plaza de mercado también el parque, como en todos los pueblos? Claro, este parque tiene tradición, ahorita está un poco deteriorado, es verdad, y la administración municipal de turno tiene en sus proyectos una nueva adecuación del parque principal. Es cuestión de iniciar los trabajos para cambiarle la estructura arquitectónica y práctica del parque. Este parque siempre fue la plaza de mercado. Aquí venían los campesinos en las chivas, descargaban los bultos de plátano, los racimos, los toldos prevalecían o era lo principal para el comercio como plaza de mercado, porque en cada toldo de esos colgaban, por ejemplo, las carnicerías tenían un sector asignado y eran forradas en lata o en aluminio para poder que la carne tuviera cierto grado de sanidad o de limpieza. Aquí en el sector había un sector donde se reunían todos los paperos, los llamaban los paperos, porque traían todos los bultos de papa de sus cultivos. Otro sector era para las frutas, otro para los granos. Entonces era muy sectorizado y la mayoría de los habitantes veníamos y empezábamos por comprar los víveres, o el que quería surtir en grande para un pequeño negocio, iba a la parte donde estaban distribuyendo al por mayor la papa, el maíz, el frijol, y se usaban unas medidas de capacidad muy tradicionales. Aquí se vendía la papa por almud, un almud de papa, una pucha de frijoles, un quintal, o sea que entonces un almud, una pucha, 1 kilo, no es como las naranjas se vendían por docenas, todo se vendía por docena. Ha venido el modernismo y nos ha apretujado a tener que comprar 1 kilo de naranjas, que son 3, 4 naranjas, a sabiendas de que estábamos acostumbrados a comprar una docena de naranjas. Lo que pasa es que los precios y el cambio de la transculturización es la que nos ha puesto en esa situación. Don Rodrigo López, hablando de La Ceja del Tambo, su población, usted nació acá, sí, en esta bella población. ¿Por qué no hablamos más de la monografía? La parte de la educación en La Ceja, pues yo siempre he escuchado que los mejores colegios del oriente estaban acá en el municipio de La Ceja. Ya nos habló usted de doña María Josefa Marulanda, que por ahí hay colegios que tienen el nombre de ella, y de la parte religiosa. Acá los seminarios, ¿desde cuándo empezaron los seminarios acá en el municipio de La Ceja? Esa misa carismática que se hace cada año y que convoca tanto fiel acá al parque del municipio. Sí, eso está muy bien, Jair, inclusive dentro de los apelativos del municipio de La Ceja, que es pueblito en flor, municipio mejor trazado junto con
se me va con Amalfi. Junto con Amalfi conservan las cuadrículas en su trazado de calles y carreras. La Ceja, dentro de sus apelativos, tenía o tiene el Vaticanito. Yo ya no se lo daría tan fuertemente, porque ha diezmado mucho la parte de seminarios y centros de educación religiosa. Pero se llamaba el Vaticanito porque este municipio, este pueblo, tenía muchas sedes religiosas. El Seminario de Cristo Sacerdote, donde usted ve que vienen estudiantes de todo el mundo a buscar su ordenación sacerdotal. Los sitios de recogimiento, los de seminarios, los retiros espirituales. La Basílica Menor, antes llamada Iglesia Nuestra Señora del Carmen, tenía una forma de, como es semigótica. Entonces tiene 3 naves, en la cual otrora estaba estigmatizado por géneros. Había una nave para los hombres, una nave para las mujeres, y cuando uno iba con la novia tenía que, en la puerta de la iglesia, despedirse de la novia para que ella entrara a la nave de las mujeres, para uno entrar a la nave de los hombres. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue rector del Seminario Cristo Sacerdote, y bajo su mandato de obispo de la diócesis Sonsón-Río Negro estableció la misa carismática aquí en el municipio, que se fue haciendo famosa por sus sanaciones, con presencia de obispos a nivel nacional e internacional. Y todavía persiste la misa carismática en la segunda quincena del mes de agosto. Cada año. Y entonces ya el oriente antioqueño, todos los municipios conexos y aledaños siempre están preguntando, o ya saben más o menos, que la misa carismática se va a realizar más o menos a mediados del mes de agosto. La Ceja del Tambo también tiene ya institucionalizada sus fiestas tradicionales, las fiestas del toldo, las bicicletas y las flores. Este es un pueblo bicicletero por excelencia, porque la topografía se nos facilita para la movilidad. Claro que vamos increciendo desde la parte automotor, y también entonces por eso las administraciones de turno han ido buscando alternativas viales para poder descongestionar y desembotellar el centro del pueblo. Y ya con la proyección de la nueva reforma al parque principal, creo que se piensa en establecer, limitar algunas vías para poder hacer el parque principal más peatonal, más accesible y más turístico, porque se piensa dentro del proyecto crear unas especies de aceras amplias para que los negocios del entorno del parque puedan tener esa posibilidad de servir sus productos tanto adentro como afuera, para que el turista no se pierda de disfrutar el ambiente pueblerino, el clima y todo lo que se maneja al entorno del parque principal. Don Rodrigo, bueno, estamos hablando de la Ceja de los años 50, usted nació en el 51, hablemos más o menos de la Ceja de 1960, o sea, cuando usted tenía 9 años, que ya sí se acuerda, ya tenía uso de razón. Empecemos por donde está la terminal, ahí era la feria de ganado, eso hace muy poco que hicieron la terminal de transporte ahí. Sí, exactamente, eso es ahí existía la feria de ganado. Y donde está, al lado de donde está la plaza de mercado, ahí había ahí era la feria de ganado primero, al frente del Colegio La Paz, que a tiempo atrás era el Colegio Gregorio Gutiérrez González, que cuando existía era un colegio maravilloso con banda de guerra, que hoy en día ya no se llama banda de guerra sino banda marcial, pero el retumbe y el resonar de sus tambores aún persisten en mis oídos, porque era una motivación que había para
hacer que los estudiantes se motivaran respecto a querer salir adelante. El Colegio Gregorio Gutiérrez González tenía su banda de guerra, la otra escuela Justo Pastor Mejía, que hoy es el Bernardo Uribe Londoño II, también tenía su banda, y tenía una connotación entre nosotros que como en el Colegio Gregorio Gutiérrez González estudiaban los más pudientes, eran los más elegantes, se llamaban los pechiblancos porque el uniforme era muy impecable, y con los hermanos cristianos de La Salle había una exigencia maravillosa, y de hecho existía un internado que en el segundo piso albergaba la mayoría de los internos que venían, era gente que venía de la costa atlántica, que les gustaba el estudio aquí, y aquí mismo se les proveía su alimentación y su estadía. Entonces los menos pudientes, porque en el Colegio Gregorio Gutiérrez González había que pagar una pensión de estudio, la escuela Justo Pastor Mejía era gratuita, donde estábamos los sin zapatos, los que andábamos a pie, los que arriábamos los terneros, los que arriábamos las vacas, los que no teníamos sino para comprar un cuaderno, un lápiz, y no había para comprar un libro de acuerdo a las exigencias que hacía el Colegio Gregorio Gutiérrez González. Nos llamaban los pechiverdes porque el uniforme de nosotros era una simple camisetica verde y un pantalón blanco, que es el uniforme de gala. En cambio los del Colegio Gregorio Gutiérrez González tenían dos uniformes, uno de gala y otro normal. Que cuando eso se estudiaba todo el día, ¿cierto? Salía uno a almorzar y después volvía nuevamente a clases por la tarde. Sí, exactamente. La parte nocturna, el estudio nocturno fue después, de acuerdo a cuando fue creciendo el municipio. Entonces, a medida de que iban quedando personas desescolarizadas por la capacidad de los colegios más importantes, porque en ese momento eran las fuentes de estudio más importantes. Luego vino la escuela San Cayetano, que luego ya volvió a tener Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, pasó a llamarse. Estaba también, se me quedaba la institución educativa Los Salesianos y el Colegio María Auxiliadora. Son colegios que también vienen de vieja data. Salesianos, María Auxiliadora, el Colegio Gregorio Gutiérrez González y la Escuela Justo Pastor Mejía. Fueron los 4 primeros que existieron. Ahorita ya tenemos la escuela o el Colegio El Consejo, tenemos la escuela o Colegio María Esteves, y entonces es como las parroquias, que aquí también ha ido increciendo de acuerdo a la población. Existen parroquias como Fray Eugenio, San Cayetano, tenemos el Divino Niño, la Santísima Trinidad, y antes no existía sino la Basílica Menor y la capilla Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es un museo de arte religioso donde reposan las cenizas de Juan de Dios Aranzazu, José María Bernal, un cejeño que fue concejal y fue ministro de guerra en aquel entonces, y lo llamaban, por su carácter y su temple, lo llamaban Chepemetralla, José María Bernal. Fue por su carácter y su temple. Fue ministro de guerra, cuando eso se llamaba el Ministerio de Defensa, se llamaba Ministerio de Guerra. Él fue ministro de guerra, José María Bernal de la Ceja, y también fue gerente de Pilsen Sermunión durante más de 24 años, y se hizo muy conocido y muy querido por los trabajadores, porque no se sintió satisfecho hasta no ver que cada trabajador de la empresa tuviera su vivienda, su casa. También allá tenemos las cenizas de Gregorio Gutiérrez González y de su esposa Julia, que fue su inspiración para sus poemas como A Julia, ¿Por qué no canto? Y Memoria sobre el cultivo del maíz, porque Gregorio Gutiérrez González nació aquí, pero quiso mucho a Sonsón, y de hecho en el Museo de los Abuelos de Sonsón reposan muchos de sus cosas que tenía Gregorio Gutiérrez González. Don Rodrigo López, habitante del municipio de La Ceja, que conoce mucho la historia de su población
y que qué bueno que la estemos recordando aquí a través de nuestro programa Recorridos con Jair, programa que se sintoniza en más de 42 poblaciones en el departamento de Antioquia. Estamos en otras regiones del país, estamos en los Santanderes, estamos en el Viejo Caldas, en Manizales, estamos también en Aguadas, de allá nos reportan sintonía. Y qué bueno saber de nuestras poblaciones. En Urrao tenemos una amplia sintonía, Urrao es un municipio así grande como el municipio de La Ceja. Venga, volvámonos a esa época de Pechiverde, cuando estaba estudiando. Sí. ¿Era Pechiverde o Pechiblanco? No, habían Pechiblancos y usted era Pechiverde. Yo no pude ser. Yo fui Pechiblanco solamente un año. En 1966, cuando hice el primer año de bachillerato, pero Pechiverde toda la primaria. Cuando era Pechiverde, ¿se acuerda cuál era la lonchera? ¿Qué le echaban a usted para el colegio? No, un banano o una naranja. Esa era la lonchera muy difícil. El que llevaba un paquetico de chitos o de papitas empacado era burgués. Sí, porque cuando le empacaban un pedazo de panela también, o a veces como había tanto la posibilidad de quesito, entonces a veces le empacaban un pedacito de quesito y le raspaban un poquito de panela, se lo empacaban en un papelito y luego en la escuela con agüita lo pasaba uno, porque el poder adquisitivo de nuestros padres era muy limitado y los hijos y las familias eran muy numerosas. Entonces ya afortunadamente, entre comillas, hoy por hoy, la gente ya tiene una forma de pensar más madura con respecto a la responsabilidad de engendrar hijos, y ya hoy por hoy ya no se ven sino familias de 2, 3 hijos, aun cuando se acaban rápido esos árboles genealógicos. Pero es que aquí siempre proliferaban, no solamente en La Ceja, sino en Antioquia, de tanto comer frijoles con coles y arepa. Eso, la familia más pequeña era de 7 o 8 buchones. Bueno, don Rodrigo, de verdad que me siento muy honrado compartir este espacio con usted y con todos los habitantes del municipio de La Ceja, que yo sé que estos programas les agradan muchísimo, porque pues están recordando viejas épocas. ¿Por qué no, para recordarle a nuestros televidentes las viejas épocas, no hacemos acá un recorderis de las familias que vivían en el parque principal, de lo que usted se acuerde, ¿cierto? Empezamos por este costado de la iglesia, desde la esquina, así mentalmente, sí. A ver de qué familias se acuerdan de acá del parque principal, de las casonas. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí vivía el Mono Toro, que tenía una jipeta, que vivía al lado de la capilla Nuestra Señora de Chiquinquirá. Tenemos al Mono Restrepo, que todavía tiene su construcción ahí, los balcones que son parte de nuestra tradición arquitectónica. El Mono Restrepo, teníamos a los Duque, Delio Duque, la Farmacia Universal con don Ignacio Duque, con don Suso Chica. Tenemos al doctor Chica, médico famoso y poeta y coleccionador de músicas tradicionales y viejas. Ese doctor Chica, cuando yo estaba niño, yo me acuerdo que todas las señoras decían que Chica en La Ceja para los mayores y el doctor Ríos en Río Negro para los niños, eran de fama. Sí, el doctor Chica, la gente, como dicen pues nuestros ancestros, todavía manejan esa temática ancestral de que yo le tengo al doctor Chica mucha fe. Entonces la fe de nuestros ancestros era, si el médico le recetaba algo que le causaba bienestar, es que como el doctor Chica no hay, yo le tengo mucha fe. También hablando de los sitios, aquí en la esquina de aquí en la salida para la Unión estaba la salsamentaria Jau, José Ángel Uribe. Aquí todo eso es Uribe, Ángel Uribe, el almacén La Fama, esos son nombres que todavía persisten. Existía también el Amistad, el Soratama, el Palmasoriano, el Taboga, las Delicias, mejor dicho, los nombres tradicionales. Teníamos el Anarcos, el Amador, donde se tomaban los aguardientes, se jugaba billar, mostradores altos, campesinos que... había un sitio muy tradicional que era el Cisne. El Cisne era un bar donde los campesinos venían
primero vendían sus productos en la plaza de mercado y luego se venían a tomarse las cervezas, y había una forma muy tradicional. Pedían un par de cervezas, dos campesinos, y no permitían que les quitaran las botellas de la mesa. Y luego pedían otras dos, y otras dos, y otras dos, y luego cuando pedían una caja de cerveza la ponían debajo de la mesa, pero que siempre existiera la mesa llena de botellas, porque eso les daba como cierto aire de grandeza. Y también, por si acaso, había boleo de botella, porque también aquí hubo un tiempo en que el control de la seguridad era de los carabineros, con sus espuelas, sus sombreros, sus caballos grandes, sus armas, y entraban a las cantinas en su caballo hasta bien adentro, todo el mundo contra la pared y el caballo casi adentro del mostrador, con ese carácter, ese temple, esa fortaleza. A veces un poquito injusto su actuar, pero la gente tenía cierta temeridad y cierto respeto, pero no faltaba el boleo de botella en algunos sitios, y principalmente en el Cisne, donde alguien empujaba accidentalmente a otro y se prendía el boleo de botella, y cuando eso existía la defensa del cuchillo 3 rayas y del machete. ¿Y dónde quedaba el Cisne? ¿Qué hay ahora donde era el Cisne? Donde queda el Cisne, eso queda a 2 cuadras de la iglesia, en la vía de la droguería Universal, yendo hacia el Tambo, o sea, a una cuadra para no nombrar empresas. Sí, ahí lo que hay es un bar ahorita, pero más no tan propio para el campesinado, sino más porque todos los negocios se volvieron para todo el mundo. Primero estaba muy estigmatizada la presencia del público en los negocios. Había negocios para los que bailan, había negocios para los campesinos de Ruana, había negocios para los muchachos en Conquista, en fin. En estas casas que hay a un costado de la iglesia, que son muy lindas, ¿eso era de qué familias? ¿O siempre ha sido la casa cural ahí? No, eso siempre ha sido de la iglesia, de la parte eclesiástica. Inclusive la casa cural es un sitio que si empezamos a hablar de los sitios turísticos, sería un sitio turístico maravilloso, porque hay un estanque de peces de colores. Y los balcones tradicionales aquí, afortunadamente, las administraciones municipales han sido enfáticas en el respeto a lo tradicional de los balcones, aun cuando el comercio ha ido absorbiendo las partes bajas de los balcones, pero persiste el balcón como parte arquitectónica y tradicional del municipio. Donde hoy está Candilejas, antes de ser del señor Ospina, ¿qué casa era esa ahí? No, realmente no recuerdo bien los propietarios, pero era también eran unas casas tradicionales. La parte que más se demoró en construirse, cuando el pueblo ya empezó a llenarse de negocios y construcciones, empezó entonces, la parte que se demoró más en construirse es diagonal a la alcaldía, diagonal a la Basílica Menor, ahí en la esquina digámoslo así, la Garantía, pues, donde hoy es la Garantía. Eso era un hueco que se tardó mucho en ser construcción. Nunca me expliqué por qué, pero eso llegó un momento en que lo profundizaron, sacaron tierra, se llenó de maleza, se llenó de higuerillos, de esos arbolitos que nacen en las quebradas, y fue la parte que más se demoró en ser construcción. Le tocó la época de que en la mayoría de las cantinas había piano. ¿Iba usted a echarle de 5 al piano, no? Sí, claro, era maravilloso ese piano tradicional. Eso era, inclusive a veces originaba un poquito de conflictos, porque alguien iba con la novia a un bar y iba y le dedicaba una canción en el piano, la seleccionaba, le echaba la moneda, seleccionaba la canción, y por falta de la tecnología era tumbable. Entonces, si usted ponía un disco, por ejemplo, Cielito Lindo, y llegaba otro que no fuera consecuente con usted y ponía La Jarretona, y entonces empezaba a sonar La Jarretona, y entonces el otro, por haberle tumbado el disco, se conflictuaban. Pero el piano era una forma de seleccionar uno mismo su melodía.
oyó hablar de una época que aterrizó una avioneta acá en una de las mangas de La Ceja. No tengo ese recuerdo, pero aquí, como los espacios eran tan puras mangas, potreros, entonces sí se prestaba para todo eso, aun cuando los alrededores del parque eran cultivos de tomate, repollo, papa, vacas, terneros. El matadero quedaba al lado de lo que hoy es la central integradora de transporte o terminal de pasajeros, que ya hemos ido creciendo como población. Yo, por lo que estoy viendo, muy poquito se va a tardar La Ceja en convertirse también en una ciudad intermedia. O sea que ya hay que admitir que la parte tradicional y autóctona y arquitectónica del municipio ha tenido que, el paso del tiempo ha generado que se vaya quitando o acabando, porque es que ya los tejados empiezan a romperse, ya hay mucho bareque, todavía hay muchas propiedades de bareque, tapia. Entonces, claro, hay que ver también, porque pueden haber muchas huacas. Aquí hay mucha gente que se ha sacado huacas en las tapias. Aquí yo recuerdo, y según mis investigaciones, tres cementerios indígenas. El de Liguerón, que recién lo descubrieron, y de hecho en la biblioteca reposan algunas vasijas de ese cementerio. Otros dicen que dentro de la investigación, otro cementerio indígena en la vía hacia La Unión, antes del Rompoy, a la izquierda todavía hay una portada de tapia, y en esas tapias es donde empotraban vasijas de oro, aun cuando los indios tamíes no eran tan ricos, porque eran más agrícolas, más de labranza, de ganado, pero también no falta quien se haya encontrado. Y otro cementerio indígena también que se dice es donde hoy hay un cultivo muy grande de flores que tiene una cobertura de más de 800 trabajadores, llamado, y le voy a regalar esta cuñita a nivel internacional, Flores La Esmeralda. Bueno, don Rodrigo, le agradezco mucho la participación en nuestro programa, y a nuestros televidentes los invito para que cada 8 días estén sintonizando nuestro programa. También los invito a que apoyen las parabólicas en las diferentes poblaciones, estando a paz y salvo con sus cuotas de mantenimiento. Las parabólicas permiten que nosotros llevemos este programa cada 8 días y que ustedes conozcan, como hoy, el municipio de La Ceja. Pues nos quedaron faltando algunas cositas, pero de todas maneras en la monografía, que muy pronto la vamos a tener, ahí aparece todo lo que tiene que ver con el municipio de La Ceja del Tambo, don Rodrigo. Sí, exactamente. Yo tengo ya escritos unas 142 páginas, las estamos editando. Me voy a asesorar con algunos conocedores de la parte también cultural y ancestral, porque uno a veces conoce por vivencias y por investigación, pero otros también tienen parte de la historia, y yo creo que en unos 6 meses estaremos ya promoviendo esa monografía, que va a ser un texto de consulta para las nuevas generaciones que desconocen su razón de estar. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Por una mejor educación para los guarceños, entregamos más de 500 tablets.
En alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Gobernación de Antioquia, 2.100 estudiantes de las instituciones educativas Ignacio Botero Vallejo de la zona urbana, Luis Eduardo Posada de la vereda Los Salados y Dolores e Ismael Restrepo de la vereda El Chuscal se beneficiarán con esta herramienta tecnológica para el desarrollo de sus actividades académicas. La idea es que podamos ir más allá, que se pueda fortalecer la investigación, favorecer la lectura, la escritura, la comprensión y por ende la educación. Todos estos elementos y estas herramientas que llegan son para uso de los que hoy están y de los que mañana vendrán, y que necesitamos que esto se convierta en un instrumento de aprendizaje y no solamente en un espacio para el entretenimiento, en las redes sociales, en videos, sino acceder a espacios educativos y formativos que aporten lógicamente como a todo su proceso de aprendizaje. Mi nombre es Laura Toro, soy la personera de la institución educativa Ignacio Botero Vallejo y me parece muy importante tener estas herramientas en nuestro colegio que nos permiten acceder a tanta información como la tecnología, que lo es tan indispensable en nuestras vidas en este momento. Muchas gracias al Gobierno Nacional y al alcalde Camilo Botero por darnos esta oportunidad de tener estas tablets en nuestro colegio. Soy María Camila Bedoya Roldán, Contralora de la Institución Educativa Ignacio Botero Vallejo. Esta es una herramienta que nos va a servir a todos para crecer como personas y como estudiantes, ya que la podremos utilizar para hacer nuestros trabajos e implementarla para grabar videos acá en la institución, para filmar algún trabajo que tengamos que hacer. Muchas gracias, doctor Camilo Botero. Esta herramienta nos servirá para crecer como estudiantes y darle un mejor futuro al Retiro. Alcaldía del Retiro. Juntos construimos un municipio mejor. Camilo Botero, alcalde. STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguros de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencias, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Atebortúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.